tiene poder. Gracias, Señor, gracias, porque en este momento, todo el que nos está escuchando, todo el que está en este tiempo, en este momento de oración, declarando la sangre de Cristo tiene poder, está siendo impactado por ese poder, está siendo libertado, está siendo sanado, está siendo restaurado, está siendo levantado. Él, ella, su casa, su hogar, su familia, su cuerpo, sus finanzas, sus relaciones, sus negocios, su trabajo, en el nombre de Jesús. Toda opresión, toda tiniebla, en el nombre de Jesús, toda cadena se rompe con el poder de la sangre de Cristo ahora mismo. Decláralo ahí en tu casa, ahí donde estás en estos momentos. La sangre de Jesucristo me está libertando, me ha libertado, me está levantando, me ha levantado. En el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Vamos ahí donde está, sigue declarándolo, sigue estableciéndolo, síguelo con tus labios. Y la palabra del Señor dice, y ellos, nosotros, hemos vencido a nuestro enemigo, hemos vencido a la serpiente antigua, hemos vencido al dragón, al diablo, a Satanás. Lo hemos vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de nuestro testimonio, y menospreciamos nuestra vida hasta la muerte, porque estamos entregados para Jesucristo, para servir a nuestro Señor Jesucristo. Te adoramos, Señor Jesús, y bendecimos tu nombre, porque tú eres Rey y estás sentado a la diestra del Padre en tu reino. Y nosotros en estos momentos declaramos que estamos contigo a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Decidimos salirnos y nos, nos apartamos completamente de todo afán de la vida, de toda ansiedad, de toda depresión, de toda tristeza, de todo dolor, de toda enfermedad, de todo hoyo profundo, de toda cadena, de toda prisión, en el nombre de Jesús, de todo carnalidad, de todo ambiente que no está en armonía y que lucha contra la verdad y la palabra de Dios y la luz de Cristo, y nos movemos a la diestra del Padre junto con nuestro Señor Jesucristo. Estamos en ese lugar contigo y declaramos shalom, paz, paz, shalom. En donde quiera que estamos hay paz. Se tranquilizan los nervios, se tranquiliza el corazón, se tranquiliza la mente. Respiramos tu presencia, Espíritu Santo. Inhalamos tu presencia, Espíritu Santo. Nos llenamos de tu presencia, Espíritu Santo. Aquí estamos. Fluye, Espíritu de Dios, fluye. Fluye en cada uno de nosotros. Sopla, Espíritu de Dios, sopla. Viento del norte, del sur, del este y del oeste. Venga tu reino. Venga tu reino, Padre. Y hágase tu voluntad como se hace en los cielos, en cada lugar donde estamos nosotros, donde está cada uno de nosotros. Manifiéstate, que tu presencia, tu gloria sea con cada uno de nosotros. Y en el nombre de Jesús se disipan las tinieblas. En el nombre de Jesús la oscuridad desaparece y la luz resplandece. Bendito sea tu nombre. Comienza a darle gracias al Señor. Comienza a decirle, Señor, tú eres bueno. Gracias, 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 porque estoy bien. Estoy bien contigo, Señor. Estoy bien contigo.
el poder de la sangre del Cordero, la palabra del testimonio de vida y menospreciaron su vida hasta la muerte. Es lo que hemos estado estableciendo el viernes pasado. Estuvimos leyendo estos tres versos y comenzamos con este tema tan importante, el poder de la sangre del Cordero. Dígalo conmigo, el poder de la sangre del Cordero. Esta palabra es poderosa y cada vez que yo la coloco y la publico, es bien importante que si no lo pueden hacer esta noche, lo hagan o en estos momentos donde estás escuchando el video, toma un cuaderno o usa tu computadora, lo que tengas a la mano y escribe estos versos, porque estos versos te van a servir a ti para orar. Y lo importante es que entiendas que cada verdad, que cada palabra que nosotros establecemos, se convierte en una verdad profética en la oración y se convierte en una verdad profética en nuestra vida diaria. Por eso es tan importante que ustedes repasen la palabra del Señor, que se memoricen esos conceptos, que lo establezcan con una convicción, que lo crean y que lo practiquen. O sea, la Biblia no es para simplemente convertirla en una información, porque esa información tiene que traer una formación de carácter, de pensamiento, de forma de ver la vida, de vernos a nosotros, de ver a Dios y ver todas las circunstancias que nos rodean, porque la palabra transforma nuestra manera de ver la vida. Y cuando transforma el interior nuestro, transforma nuestra conciencia, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, entonces es como nosotros podemos transformar y cambiar las circunstancias que nos rodean. Eso es clave, 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 porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios, pero necesita traducirse, necesita moverse por canales correctos. Y es la mente y el corazón y la visión y la acción. Entonces, es bien importante que ustedes y yo entendamos estas verdades. Entonces, vámonos a la palabra que tenemos para esta noche. Vamos a ver hasta dónde llegamos, porque son bastantes versos que establecen verdades que, que son bajo el poder de la sangre de Cristo, bajo el poder de la sangre del Cordero. Yo les invito a que ustedes en sus casas lean Hebreos 9 completito y después Hebreos 10. Pero Hebreos 9 tiene tanto y tanto, o sea, hay que entender el contexto que el escritor o apóstol del libro de Hebreos está explicando a judíos convertidos realmente lo que era antes y después de Cristo, antes y después de la sangre de Cristo. Siempre desde que la ley fue establecida, en el momento que Dios le habló a Moisés en el monte y le dio las tablas de la ley y después le dio toda una serie de dirección, de instrucciones, de ordenanzas, etcétera, etcétera, que usted lo lee todo en Éxodo y también lo lee en Deuteronomio, Número y Levítico. Todos esos libros es todo lo que es relacionado con la ley, que el Señor lo hace para dos objetivos muy claros. Número uno, es el objetivo de presentar a Jesucristo y todo el movimiento litúrgico o ritualista en el Antiguo Testamento representaba proféticamente al Señor Jesucristo, al Cordero de Dios. Y lo otro era protección para el pueblo de Israel, para eliminar la posibilidad de que el pueblo de Israel fuese destruido y eliminado, sea por guerras o sea por epidemias o situaciones que en aquella época sucedían. Habían pueblos completos que desaparecían. Entonces, pero estas leyes del Antiguo Testamento, todas apuntaban al Señor Jesucristo. Quiere decir que el mover profético en el Antiguo Testamento era claro, era constante en cada uno de los movimientos. Entonces, eso es lo que el apóstol está explicando en Hebreos. Y el capítulo 9
es claro, el tema central es el sacrificio por el derramamiento de la sangre. Y cuando el verso 14 del capítulo 9, que ustedes están viendo de frente, cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a Dios, limpiará nuestras conciencias de actos que conducen a la muerte, para que podamos servir al Dios vivo. Entonces, cuando está diciendo cuánto más la sangre de Cristo es porque él está hablando acerca de la sangre de los corderos, de los animales que se ofrecían y se sacrificaban tanto en el templo como fuera del campamento. Era todo un ritual, era toda una liturgia que creó una conciencia en el pueblo de Israel. Y ahora que el Señor Jesucristo viene y cumple la palabra profética como el Mesías, como el Cristo, como el Salvador, como el Cordero de Dios, entonces está validando la sangre de Cristo o dándole el valor a la sangre de Cristo. Yo les estaba diciendo el viernes pasado que es bien importante captar el valor de la sangre de Cristo. Y me he puesto a estudiar y a leer, porque a mí me llama la atención muchísimo desde una perspectiva, vamos a decir, combinada de la parte humana, teológica, como la parte divina, sobrenatural. Como me decía un profesor en el seminario, o sea, para el griego, para ellos era imposible que lo sobrenatural, lo espiritual se uniera a lo natural, a lo humano. Imposible. Era ellos, o sea, lo espiritual y lo carnal, o sea, lo espiritual y humano, se repelían porque todo lo que tenía que ver con la humanidad, con el ser humano, todo era pecado, todo era malo, todo era oscuridad. Y la salvación para ellos era salir de este cuerpo físico y entrar en un nivel de una espiritualidad donde ya lo malo no los controlara. Entonces, la encarnación de Cristo era un no, era no, no es posible, eso no es posible. Entonces, claro, es el mensaje más poderoso que nosotros tenemos. Jesucristo es el mensaje más poderoso que tiene. O sea, solo la iglesia, solo el cuerpo de Cristo, solo nosotros tenemos un mensaje que es un imposible. No es posible, humanamente hablando, que Dios se haya hecho hombre y que Jesucristo tenía 100% su naturaleza divina y 100% su naturaleza humana. Pero lo que es más así impresionante, yo no sé para ustedes, pero para mí, sumamente impresionante, que fue concebido en el vientre de María sin la intervención de un hombre. O sea, la aportación de un espermatozoide para que se uniera a un óvulo en el vientre de María. Entonces, biológicamente hablando, en la genética de un ser humano, el hombre aporta el 50% y la mujer aporta el 50%. Entonces, ahí estaba el 50% de María y el 50% masculino del padre. Entonces, pues podríamos decir, no, que Dios hizo el milagro y puso un espermatozoide humano allí, ok, pero como quiera, vamos a decir que es así, pero como quiera, es creación perfecta de Dios. Entonces, la herencia genética, el 50% que define genéticamente, por decir, el color del pelo, el color de los ojos, toda una, o sea, hizo un descubrimiento de todo lo que es la genética, el ADN, que hoy día se utiliza en todo, en todo, en todo, especialmente ahora
con lo que es la investigación científica para saber quién mató a quién, qué pasó en esa situación, porque se busca la evidencia de la sangre, etcétera. Y hay tanto y tanto ya de ese mundo que hoy día sí se puede hablar y decir, ok, el 50% de Jesús vino del reino de Dios, vino de una intervención. Si Jesús, creemos que todos lo creemos aquí, porque no somos testigos de Jehová, ni somos mormones, somos seguidores de Cristo, creyentes. Entonces, al decir que Él era hombre 100% y Dios 100%, quiere decir que Él tenía esa combinación en su sangre. Y les dije que es algo tan importante que por primera vez en la tierra, en el mundo, en el universo, cayó sangre divina. Fue derramada sangre divina sobre la tierra. Por eso les dije lo que la palabra nos enseña, que habla más poderoso que la sangre de Abel, que era puramente sangre humana. Entonces, cuando empezamos a internalizar y a tomar conciencia del el poder de lo que corría por las venas de nuestro Señor Jesucristo y por todo su cuerpo, y que fue derramado hasta la última gota sobre la tierra, o sea, el poder que cayó fue tan y tan y tan grande que tenía la capacidad de ese sacrificio limpiar, no como en el Antiguo Testamento, el pecado de un pueblo, el pecado de una persona, de una familia, que era por eso que se derramaba la sangre de un animal, sino el pecado de la humanidad completa. O sea, no hay forma de nosotros poder captar lo inmenso, lo extraordinario que la sangre de Cristo tiene en su poder, en su capacidad. Y por eso el apóstol trata de explicar en diferentes maneras cuáles son los efectos prácticos en cada creyente. Y por eso él dice, cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu eterno, recuerden que está operando la sangre de Cristo, y quien siempre está poniendo eso como un hecho, o sea, el que lo traduce es el Espíritu Santo, porque cuando nosotros recibimos a Jesús por la fe, lo hacemos Señor y Salvador de nuestra vida, el Espíritu Santo es el que hace que se convierta eso en una realidad y hace el milagro del no nacimiento, y ahí es que vienen todos los componentes que, que entra en lo que entramos nosotros, todos los componentes a lo que el Señor nos introduce y todos los componentes al que nosotros nos convertimos como ya nuestra naturaleza. Porque la naturaleza de un hijo de Dios no es la misma naturaleza de una persona que no ha nacido de nuevo. Aunque físicamente tenemos un cuerpo físico, genéticamente de un padre y una madre, pero el Espíritu produjo en nosotros esa simiente, esa genealogía, esa herencia que nos permite a nosotros poder entrar a la presencia de Dios. Pero piensa un poquito, ¿ok? Piensa un poquito. Me fui un poco más profundo, más de sustancia, me quedé en ese primer verso, porque para entender lo que él está diciendo, hay que entender lo que les estoy explicando. O sea, nosotros decimos, sí, nosotros podemos entrar al cielo porque ya no tenemos pecado, cierto, pero recuerden que la misma palabra dice que sangre no puede entrar a la presencia de Dios, ni carne ni sangre. Y usted va a decir, sí, por eso es que vamos a tener un cuerpo glorificado, que Pablo lo explica muy bien en 1 Corintios 15. Sí, pero solo nosotros, los que hemos nacido de nuevo,
tenemos esa capacidad de poder tener ese cuerpo similar al de Cristo, que Pablo lo explica así. O sea, una persona que no ha nacido de nuevo no va a tener un cuerpo glorificado, va a quedar desnudo, como dice Pablo, el resto, la eternidad en el lago de fuego. Y uno de los tormentos que yo pienso más grande que van a tener los que no siguen a Jesús es que no va a tener un cuerpo. Pero nosotros, cuando el Espíritu opera en nosotros, entonces pone en nosotros la esencia, la sustancia, tengo que utilizar el término, la genética de Cristo para que en el momento que suene la trompeta, eso se activa. Porque para activarse tiene que haber el material. Estoy metiéndome un poquito profundo, ¿ok? Miren, las moléculas no mueren. Un cuerpo cambia de apariencia cuando se deteriora, se pudre o se quema o lo que pase. Los huesos se convierten en polvo, pero las moléculas están ahí. Y en un momento dado, o sea, todas las moléculas mías, de este cuerpo que está aquí, ya tienen esas moléculas, ya tienen el ADN del cielo, cosa que cuando esas moléculas escuchen la trompeta, el comando del Señor Jesucristo, van a reaccionar y se van a convertir en el cuerpo glorificado de Cristo. Y vamos a estar en la presencia del Señor. Diga gloria a Dios. Dele gloria al Señor, porque esto es algo que yo estoy tratando de explicarlo en términos humanos. No es tan fácil, pero es lo maravilloso, lo grande, lo grandioso que representa el derramamiento de la sangre de Cristo y el efecto que tiene en nosotros, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, cuando él dice, cuánto más la sangre de Cristo, cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu eterno se ofreció a Dios, limpiará nuestras conciencias, o sea, nuestra manera de ver, de sentir, de pensar, de actos que conducen a la muerte. Porque por lo regular, nosotros pensamos en muerte. O sea, y me incluyo, los dolores, los cansancios, los problemas financieros, las relaciones con conflicto, todo eso, nosotros tenemos una conciencia de muerte. Piénselo. Tu forma de ver la vida es que te estás muriendo, que estás caído, que estás enfermo o enferma. Qué situación tan difícil. Pero la sangre de Cristo aplicada por el Espíritu Santo cambia nuestra conciencia de actos que conducen a la muerte. Y usted me va a decir, sí, pero él está hablando de cosas morales, de la ley. Sí, pero amados, ya nosotros no estamos en ese mundo. O sea, es otro tipo de conciencia en nosotros, que es la que el Señor está transformando con un objetivo. Miren lo que dice al final, para que podamos servir al Dios vivo. Y ahí nada más te cambia completamente la perspectiva. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Dios no es Dios de la muerte, Dios es Dios de la vida. En nosotros, en ti, en mí opera la vida, no la muerte. Y aunque algunos no, todo el mundo ha muerto en el pasado, o sea, mis padres,
mis abuelas que están con el Señor, mis tíos que están con el Señor, tanta gente que yo he conocido en el ministerio, murieron, que significa separación, ¿ok? Hay una separación temporal entre el cuerpo, el alma y el espíritu. Ellos no están muertos, ellos están vivos, pero su cuerpo se separó de su alma y espíritu y fueron depositados en un lugar y están ahí esperando cuando el Señor llame sus cuerpos y sean transformados como le expliqué anteriormente. Entonces, nosotros los creyentes funcionamos con la conciencia de vida. O sea, nosotros tenemos que entrenarnos a ver vida, no muerte, a ver éxito, no fracaso, porque la conciencia es la que es transformada aplicando la sangre de Cristo. Cuando aplicamos la sangre de Cristo, en el momento que estás ansioso, que estás depresivo o depresiva, que estás llena de temor, que estás sintiendo esa opresión encima, que te está, ese peso que te está cayendo sobre tu cabeza, y empiezas a aplicar la sangre de Cristo, a romper esa cadena, el Espíritu Santo va a venir, el Espíritu eterno, ¿ok? Va a tomar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que entregó su vida para que tú recibas la vida y murió para que tú vivas. El Espíritu Santo va a transformar eso. Y es una batalla, ¿ok? Es una lucha, porque hay una resistencia en nosotros a esa verdad. Pero te lo dejo ahí porque ese verso lo tienes que poner en práctica. Hebreos 9:22 más adelante dice, de hecho, o sea, es un hecho, ¿ok? Es un hecho. La ley exige que casi todo sea purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Ok, fíjense que siempre todo se purificaba, o sea, se limpiaba con la sangre. De nuevo, la sangre en el pasado, en el Antiguo Testamento, derramada, era profético, hablando de la sangre de Cristo. Entonces, bien importante que entendamos que todo se purifica con la sangre de Cristo. Todo se purifica con la sangre de Cristo. Y cuando usted se mete un poquito al lenguaje original, se da cuenta que el perdón es mucho más que simplemente perdón de pecados. Por eso la palabra es purificado. Todo es purificado. Todo es purificado. La sangre de Cristo. Cuando tú vas, te compras una casa, limpias esa casa en el nombre de Jesús y aplicas la sangre de Cristo como hicieron los israelitas para el tiempo de su liberación de Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. Purificar quiere decir limpiar, sacar lo impuro, lo oscuro, lo que es del enemigo, todo lo que el enemigo está poniendo en el camino, todo lo que te hizo caer o te está creando situaciones. La sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Primera Juan 1:7, pero si caminamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, miren otra vez la palabra, nos purifica de todo pecado. La luz y la sangre de Cristo están combinadas, ¿ok? Porque la luz nos permite caminar juntos. Por eso Él utiliza, tenemos comunión. O sea, si estamos en oscuridad y somos un grupo de personas caminando en esa oscuridad, vamos a tropezar los unos con los otros. Y en la vida muchas veces sucede eso. O sea, nos tropezamos tanto, ¿por qué? Porque estamos ciegos, porque no vemos, porque no entendemos, porque ignoramos.
Pero la luz significa ver, conocer, saber el camino, mantener la relación, ese caminar en ese ritmo, en esa dirección sin tropezarnos. Y es importante que esa combinación de la luz y la sangre de Cristo, su Hijo, nos purifica y nos purifica de todo pecado. Y de nuevo, vuelvo y repito, ¿qué es pecado? Todo lo que es en contra de lo que Dios ha establecido. Sencillo, tú pecas en desobediencia a lo que Dios te dijo que no hicieras o a lo que Dios te dijo que hicieras. Entonces, cuando no hacemos y no vivimos como el Señor ha establecido, por eso el apóstol dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, la duda, la incredulidad es pecado, lo dijo Pablo a los romanos. Entonces, entendemos claramente que nuestra vida de fe, nuestra vida de luz es a través de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos purifica, nos da la convicción, nos da la certeza, nos da la seguridad de que nosotros sí podemos vencer al enemigo y no caer en tentaciones, ni pecar contra el Señor, porque tenemos ese poder operando en todo nuestro ser. Hebreos 10:19. Por tanto, hermanos y hermanas, ya que tenemos confianza en entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. O sea, imagínense. O sea, si yo trato de entrar al Capitolio o a la Casa Blanca sin los permisos, sin todo lo que se necesita para entrar, me van a llevar preso, no hay forma. Y nosotros pensamos de igual manera o sentimos en nuestra conciencia, no entendemos esa puerta abierta a la misma presencia de Dios. Y por lo regular, nos vemos entrar a la presencia de Dios solamente para pedir, para orar. Y está bien, oportuno socorro, dice, tenemos en el Señor. Pero es que la relación que tienen, para hablar ya de una forma más así práctica, que tienen mis nietos con sus papás, se meten en sus cuartos, entran y salen. A veces los tienen que, oh, pero váyanse a su cuarto a dormir ya. O sea, dígame usted si es el mismo sentido que cada uno de nosotros tenemos con nuestro papá, de entrar y salir y jugar y tirarnos a la cama con nuestro Padre Celestial. No, pero es que a Dios hay que respetarlo. Nosotros somos como niños y como niños entramos al reino. O sea, que el Señor Jesús nos enseñó que tenemos que ser como niños. Y esa confianza, ese sentirnos que Él nos quiere, que Él nos abraza, que Él nos recibe, que podemos jugar con Él. O sea, en el sentido emocional, en la parte de la imaginación, en el sentir nuestro. Que en la presencia del Señor no tienes que ir a llevarle un listado de compra. Necesito esto, aquello, lo otro. Si Él lo sabe, Él lo sabe. O sea, es gozarnos, es en su presencia. Cuando nos gozamos en su presencia, lo estamos adorando. Somos tan mecánicos, ¿verdad? A veces somos tan mecánicos, ¿no? Que ahora es adorar. ¿Cómo que ahora es adorar? La adoración es constante, es 24/7, aún durmiendo. ¿Por qué? Porque entrar a su misma presencia, marcados con la sangre de Cristo, porque tenemos el ADN de Jesús. Somos hijos, somos hijos.
La sangre de Cristo nos identifica porque corre en nosotros la sangre de Cristo. Entonces, si te ves de esa forma, no, cuando estés en la presencia del Señor, va a ser tan fácil. O sea, no tienes que entrar por un protocolo, ni tienes que limpiarte, ni nada de eso. O sea, imagínate un niño que estuvo afuera jugando y viene todo sucio no te acerques, tú estás hecho un apestoso, vete que estás sucio. O sea, los padres no son así, los padres amorosos no son así, porque lo que hacen es que distancian a los niños. O sea, todos los que han sido padres amorosos con sus niños, saben lo que yo les estoy diciendo. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos no nos recibirá tal como somos, tal como estamos, sin protocolos, porque somos sus hijos? La sangre de Cristo, nuestro hermano mayor, corre por nosotros. Y termino diciendo, Hebreos 13:12, y así Jesús también sufrió fuera de la puerta de la ciudad para santificar al pueblo por su propia sangre. Él tuvo que salir para entrar donde nosotros estamos. Y siendo Él, dejó su trono, dejó su gloria y vino afuera al territorio nuestro. Y por su sangre nos entró a la presencia de Dios. Por eso estamos con Él en los lugares celestiales. Padre, gracias nuevamente, gracias por esta palabra, Señor, que nos has entregado esta noche. Yo declaro que cada uno de nosotros es tierra fértil. En cada uno de nosotros hay, Señor, un mover transformador de tu espíritu. Claro que la sangre de Cristo está en cada uno de nosotros, operando ahora mismo y estableciendo el propósito por el cual Cristo la derramó en la cruz del Calvario, en toda su profundidad, altura y anchura, porque es la expresión de tu amor hacia cada uno de nosotros. Gracias porque somos tus hijos y porque tenemos una entrada incondicional a tu misma presencia. No estamos con